Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente desde nuestro canal y nuestro taller Hablemos de Magia Crochet. Esta vez, miren qué preciosura. Muchos de ustedes ya lo habían visto aquí dando vuelta en nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestro Facebook, a este bonito, una belleza. Y bueno, para el tutorial hicimos este divino. Miren, es una funda para guardar y proteger nuestro celular. Súper mono, muy simpático. Miren qué bonito, ¿ven? Fácil, fácil. Sacamos nuestro celular de esta funda tan original y alegre para compartir con todos ustedes. Espero que les guste. Es muy poco el material que vamos a utilizar. Hilos de algodón, como siempre, o lanas acrílicas, como en mi caso. Pero con cualquiera de estos materiales es muy poquitito lo que lleva y nos ponemos a jugar y a divertirnos un rato para seguir decorando nuestra casa, para nosotros, para regalar. Y como siempre les digo, como salida laboral, estas cosas son súper originales, muy divertidas y bueno, jugamos nosotros también con la aguja y el material que elijamos. Vamos a tejer, bueno, para hacer esta belleza tan original, tan bonito que queda. Miren, esto es un mosquetón. Que lo pueden poner o le pueden poner algún ganchito mochilero, ¿no? Un botón o simplemente unirlo si quieren, pero esto es para poder colgarlo, si lo queremos colgar dentro de la cartera o para no perderlo. Bueno, aquí está el cierre y sacamos el celular. Muy bonito, fácil de hacer, así que les cuento. Nada de material, prácticamente nada, puchitos de los colores que más nos gusten. Y lo que tenemos que hacer es medir el contorno del celular que tengamos. Este mide unos 16 centímetros, pero hay que tejerlo un poquito más, ¿no? La base sería un rectángulo, que es lo que vamos a tejer. Son entre unos 28, 26 puntos. Y vamos a necesitar, bueno, el mosquetón, si quieren, o algún broche mochilero, un botón con un ojal, eso es a gusto. Hilo de coser para coser el cierre, porque el cierre lo cosemos a mano. Un cierre que nos permita aproximadamente el largo, si es más corto no importa, porque abajo se puede unir, como tiene esto unido, aquí abajo no llega hasta abajo de todo el cierre, se hace como un bolsito. El color del cierre depende también el color que ustedes vayan a elegir para hacer este trabajo. La aguja, como yo voy a usar mi lana doble, la finita, es de 4.5 milímetros, ahí está. Puede ser una número 5 o puede ser un 3,5, depende del material también que vayan a... Pueden usar hilo de algodón, yo voy a usar lana acrílica. Entonces, primero medimos el contorno del celular y después vamos a tejer por el largo. Voy a correr, bueno, tijera, todo eso saben que aguja lanera, aguja de coser, todo eso lo tenemos, son cosas que vamos a necesitar. Yo voy a partir de la base de una cadena, ven, yo voy a utilizar esta lanita, que es una lanita bebé, es un acrílico finito, pero como siempre yo los uso doble. Me encantan, yo prefiero estos, los colores son muy vivos, son muy lindos. Y vamos a elegir, como es este punto, el punto semilla, creo que lo llaman, vamos a elegir 3 colores o 4, depende de toda la combinación que ustedes le quieran hacer. Y el punto también es optativo, ustedes pueden elegir el punto que quieran. Yo voy a repetir este mismo, pero con otros colores. Entonces, voy a partir de una base de cadenas, ahí hago mi rulito, sujeto, paso el ancho, lo traigo y saco mi primer nudito para hacer este nudo corredizo, para hacer mi primer cadena, que aquí engancho, saco y hago mi cadenita. Bueno, así engancho y saco. Voy a hacer, yo voy a calcular entre unos 28 26 cadenas y vamos a ir midiendo el celular de cada uno. Yo porque ya sé cuánto más o menos llevo mi funda, pero ustedes depende si lo quieren para un celular, para una tablet, donde lo quieran destinar este trabajo, ustedes van a sacar la medida para empezar a hacerlo. Entonces yo voy a contar unas 28 cadenas y me fijo, lo mido y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá yo hice al final 26 cadenas
Voy a tirar un poquito para mostrarles. Entonces hacemos así. Apoyamos el celular o a quien le vayan a destinar y miden. No tiene que ir apretado porque yo ahora tengo que hacer puntos bajos y esta cadena va a encoger un poquito. Tampoco tiene que sobrar demasiado porque luego van guardas. Entonces con eso vamos a completar el total para poder envolver bien todo el celular en este caso. Entonces yo aquí hice 26 cadenitas y voy a empezar una hilera con puntos bajos. Entonces aquí tengo mis 26 cadenas, voy a hacer una más para dar la altura y que me dé el espacio para poder hacer mi primer punto bajo, que lo voy a pinchar no en la primera cadena porque es la del espacio, en la segunda. Entonces pincho aquí, traigo mi lazadita, tengo estos dos rulitos en la aguja, tomo una hebra, cierro y aquí hice ya mi primer punto bajo. Bueno, así va a ir toda la hilera, pincho, traigo y cierro mi segundo. Pincho en la cadena que sigue y así voy a ir formando mis puntitos bajos. ¿Ven? En total van a ser 26, la misma cantidad que tiene mi cadena. Esta hilera va a ser de este trabajito. Les digo que es un trabajo que se hace rápido, queda re bonito. El mundo entero se enamoró y me alegra muchísimo porque es un trabajo muy bonito. Lo veníamos prometiendo, pero bueno, como siempre falta mucho tiempo para todo y tratamos de hacer todos estos trabajos que venimos compartiendo con todos ustedes, lo que vienen pidiendo y de a poquito los vamos haciendo. Esta funda la verdad que es muy bonita y para compartir y para disfrutar de un trabajo original. Está muy bueno y de paso abrigamos nosotros acá en el sur, nuestros teléfonos padecen el frío, entonces de paso los abrigamos. Bueno, yo voy a seguir haciendo punto bajo toda la hilera y ya después les cuento. Acá ya terminé mi hilera de puntos bajos y con este color por ahora voy a terminar, entonces voy a hacer una cadenita para hacer mi nudito, vamos a cortar y ajusto. Y acá vamos a empezar con el otro color, en este caso tengo este verde, y vamos a sujetar solamente la hebra de atrás. Entonces, voy a pasar mi aguja, ven, aquí tenemos estas dos hebras que se forman como una especie de cadenita sobre el punto bajo. Bueno, yo voy a elegir solo la de atrás. Voy a tomar una lazadita y hago una cadenita ahí. Y voy a hacer un punto deslizado, esa es mi cadenita, ahí, y un punto deslizado sobre cada hebra de atrás de cada punto de la hilera anterior, ahí, punto por punto. Tomo la lazada y paso, ahí, tomo la lazada, paso por el punto bajo y paso por la hebra que tengo sobre la aguja, ese rulito que se nos forma, el punto. Bueno, así vamos a ir haciendo, paso por aquí y paso por el de la aguja. Estoy haciendo un punto raso, punto deslizado, punto enano, tiene un montón de nombres. Bueno, es un punto muy bonito, muy decorativo, ahí. Y vamos pasando punto por punto, siempre tomando solamente la hebra de atrás del punto bajo de la hilera anterior. Así vamos a hacer toda esta hilera. Y con este color, cuando llegue al final, les cuento cómo seguimos. Bueno, acá llegué a mi último punto, este lo tenemos que hacer también, ahí, paso y paso. Y una cadenita más para hacer el nudito y vamos a cortar esta hebrita también. Tiro, ajusto y miren qué bonito efecto que le queda. Queda divino. Bueno, como yo lo voy a combinar con otros dos colores más, entonces voy a continuar y voy a hacer exactamente lo mismo, pero con este color. Empiezo también del lado de enfrente de mi tejido, este sería el revés, ahí se notan los puntos, y este es el frente. Entonces este punto, como es decorativo, lo tenemos que hacer siempre del lado del frente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomo el primer punto, siempre la hilera de atrás, esa hebrita de atrás, perdón, traigo mi lazadita, hago ahí una cadenita para ajustar,
una cadena y luego me salto al punto de al lado y comienzo a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la hilera anterior. Vamos haciendo puntos deslizados. Ahí, ahora está un poquito más ajustado porque ya no es punto bajo lo que tengo debajo. Acá estaba el punto bajo, entonces estas lazaditas, este punto está como más flojito. Al haber hecho acá este punto deslizado tan bajito, entonces queda como más ajustado. Pero se puede hacer igual, ¿eh? Lo vamos a hacer para darle una franja muy bonita que le va a quedar a este suéter, a este busito, a esta funda del celular. Y miren qué bonito que queda. Ahí vamos a ir haciéndolo de a poquito, punto por punto. Yo les voy a mostrar ahora un pedacito cómo queda, pero lo vamos a continuar hasta el final, ¿ven? Y vamos combinando los colores que vamos a utilizar. Ahora después me faltaría este otro tono rosado que le voy a poner y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, yo voy a llegar hasta el final y luego les cuento cómo vamos a seguir este trabajo. Acá hice exactamente lo mismo, ¿ven? Pero con el otro color. O sea que tenemos el punto bajo de inicio en este verde, pero luego combiné 3 colores, que es lo que se van a ir repitiendo a lo largo de todo el busito. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora vamos a medir de nuevo. Recuerden que no tiene que ser muy apretado. No tiene que estar apretado porque nosotros después, esto lleva una guarda. Y las hebritas las vamos a tener que ir cortando cuando terminamos cada hilera. Pero luego estas se esconden, así que no hay ningún problema. Bueno, yo voy a empezar a repetir estos 3 últimos colores. Este punto, ¿ven cómo viene? Vamos a repetir, este tiene 3 colores. Bueno, yo voy a repetir mis 3 colores que hice en el inicio. O sea, voy a repetir con este verde, con este durazno y con el rosa bebé. Entonces voy a iniciar con este, porque así inicié la hilera. Este verde, el más oscuro, lo voy a dejar para el frente, la capucha. Entonces vamos a ir combinando, vamos combinando colores. Entonces, este punto es así. Voy a entrar aquí. La primera hilera la voy a seguir tomando desde la hilera de atrás, para no perder el efecto que veníamos haciendo. O sea que esta primera hilera del punto de semilla lo vamos a hacer, pero sujetando, como veníamos haciendo, solamente la hilera de atrás. Entonces, voy a hacer una cadenita para ajustar, ahí tiro, levanto una cadena para hacer mi primer punto bajo. Ahí, un punto bajo, una cadenita al aire, voy a saltar este punto de base y me voy a ir al punto de al lado. Y desde la hebra de atrás voy a sujetar ahí mi punto bajo. Traigo la lazada y lo cierro. Entonces va a ser así. Un punto abajo, cadenita al aire, salto un punto de base y luego el punto bajo. Así es toda la hilera. Una cadenita al aire, salto este punto y me voy al lado. Recuerden que en esta primera hilera solamente vamos a sujetar la hebrita de atrás. Cadenita, salto, punto bajo. Es un punto realmente muy bonito. Salto este y me voy al lado. Sí, cerciórense antes de comenzar este punto de tener los puntos iniciales. Yo tenía 26, contemos que tengamos los 26, para que no se vaya deformando el trabajo. Salto este punto y hago mi punto bajo. Así toda la hilera. Hice un punto bajo después de la cadena y acá me queda un solo punto. Entonces yo voy a hacer igual un punto bajo. Acá ya no vamos a hacer una cadenita. Pero no importa, porque en la hilera que viene tenemos que hacer uno y uno, igual esto no va a molestar para nada. Entonces, tengo aquí 2 puntos seguidos, 2 puntos bajos. Hago cadenita y corto. Este punto le vamos a tener que cortar cada hilera, la hebrita. Pero en todo lo largo del tejido nos van a quedar las hebritas, no importa porque después las vamos a esconder. Entonces, ahora voy a iniciar, siempre lo voy a iniciar de frente, del lado del frente de mi tejido. Esta es la parte de atrás, ¿ven? Ahí está. Entonces siempre vamos a tener la posibilidad, como tenemos que cortar la hebra, tejerlo siempre, empezamos de este lado. Ahora, ¿cómo lo vamos a combinar? Lo vamos a combinar de esta manera. Aquí está el punto bajo. Bueno, acá sí voy a hacer un punto bajo porque es el único que tengo en la orilla. Entonces lo paso, ahí ajusto
hago mi cadenita y el punto bajo, el primer punto bajo, ahí. Al lado donde está la cadenita, yo voy a volver a hacer un punto bajo. No importa que estén los dos corridos, ahí. Pero donde está este punto bajo, sí voy a hacer la cadenita. O sea que, donde yo encuentre un punto bajo, va la cadenita. Donde está la cadenita de la hilera anterior, va el punto bajo. Acá ya hice mi cadenita. Entonces voy a saltar a este puentecito y aquí sujeto el punto bajo. ¿Ven? Entonces hacemos punto bajo. Acá como estaba la cadenita seguido, me tocó hacer el punto bajo. Acá donde está el punto bajo de la hilera anterior, va la cadenita arriba. Entonces aquí donde estaba la cadenita de la hilera anterior, va el punto bajo. Acá en la hilera anterior está el punto bajo, hacemos cadenita. Es un punto muy fácil, pero hay que comprenderlo obviamente. Bueno, acá hice mi punto bajo, ahora voy a hacer una cadenita y voy a saltar el punto bajo de la hilera anterior. Salto al puentecito de cadena y hago el punto bajo de la hilera nueva. Es una combinación. Donde está la cadenita, hago el punto bajo. Donde está el punto bajo, hago la cadenita. Así toda la hilera. Miren, se las voy a hacer completa para que vean un poquito más rápido, porque se trata solamente de eso, punto bajo, cadenita. Pero quiero que vean en el final, cuando yo hice mis dos puntos corridos, porque se me terminó la hilera, ven, acá hago el último punto bajo y acá me encuentro con los dos puntos bajos. Entonces, sobre este va una cadenita. Y donde está el punto bajo, va el punto bajo porque estamos en la orilla y en el final de la hilera. Entonces me queda justito esta combinación de cadena y punto bajo. Acá también vamos a hacer una última cadenita para cortar. Tiro, ajusto y se va completando el punto. Miren qué cosa más bonita. Bueno, ahora voy a iniciar de la misma manera, pero con el nuevo color, con el rosa, que era la última combinación que teníamos. Sobre cada orilla siempre va a haber un punto bajo. Aquí no van cadenitas. Empieza con punto bajo, termina con punto bajo, sí o sí. Así vamos enmarcando el trabajo. Entonces, sobre este punto bajo, vuelvo a hacer otro punto bajo. Entonces, paso ahí y hago mi primer punto bajo. Acá tengo un punto bajo en la hilera anterior, entonces hago la cadenita y salto hasta el puentecito que viene, que había una cadena. Ahí hago mi punto bajo. Entonces vamos intercalando, como les venía diciendo. Donde está el punto bajo, hacemos cadenita, y donde está la cadenita, hacemos el punto bajo, así hasta el final. Se vuelve a repetir exactamente de la misma manera. Solamente es una cuestión de combinar bonitos colores para que quede lindo y se luzca este punto, que es realmente una belleza. Se usa muchísimo para ropa de bebé y hasta para mantas. Bueno, se usa muchísimo. Este punto es muy bonito. Así hasta el final. Acá voy a empezar otra vez y se va a volver a repetir. Lo que sí les quiero contar, ¿ven? Acá hago mi punto bajo y al lado un punto bajo porque tengo cadenita. Bueno, esto lo van a repetir con todos los colores, pero lo que les quiero mostrar ahora, ahí voy a dejar un poquito esta aguja, es que lo tenemos que no solamente medir aquí, que vamos a medir el ancho, no va a llegar, ya se los conté porque esto después van unas guardas, pero lo que vamos a hacer es todo el largo de lo que sería el celular. Y un poquito más también, porque aquí abajo hay que coserlo, hay que unirlo, entonces necesitamos espacio y le vamos a dar el alto suficiente para cubrirlo hasta aquí arriba. Entonces yo me voy a quedar tejiendo estas hileras una a una, combinando estos colores divinos, hasta darle todo el alto que necesite, en mi caso celular, ustedes a quien se lo vayan a destinar. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y después les cuento cómo seguimos. Acá yo ya obtuve mi rectángulo. Ahora quedaría esconder y cortar todas estas hebritas y quiero mostrarles, ven ahí, y ahora con las hebritas quizás no se vea, pero ven que no llega a cubrirlo porque tenemos que hacerle unas guardas todavía, falta el cierre y unas guardas. Por eso no lo hago llegar bien pegadito, para que no quede demasiado grande. Tienen que lograr que les sobre acá una vueltita, apenas un bordecito, porque aquí va a ir cosido.
y apenas acá otro bordecito porque también va cosido, que serían los hombros. Pero primero lo que vamos a hacer es esconder todas estas hebras con una agujita, así como las venía haciendo al inicio, que yo ya me las iba llevando. Algunas, estas no, falta esconder. Y cortar, limpiar toda esta pieza y luego les cuento cómo seguimos con este trabajo. Una vez que ya lo limpiamos, esconder todas las hebritas, cada una por su color que corresponda, con una agujita, como siempre les vamos explicando y muchos saben, pero bueno, o con una aguja de coser lana, las vamos escondiendo y las vamos llevando, o con un ganchillo también, vamos agarrando las hebritas y las vamos escondiendo. Una vez que se limpió todo, vamos a hacerle un borde de este lado y un borde de este lado con punto bajo, que vendría a ser este bordecito, ¿ven? Para luego después poder coserle el cierre. Yo le voy a hacer con este color verde un bordecito en punto bajo. Voy a iniciar desde aquí abajo con puntos bajos. Ahí hago mi primer cadenita y aquí mismo empiezo a hacer toda una hilera de puntitos bajos en este colorcito verde más claro, aquí en el medio. Bueno, vamos a ir repartiendo todos estos puntitos, hilera por hilera, que no vaya a formar una onda, solamente lo que necesitemos. Yo voy hilera por hilera, pero si veo que es demasiados puntos juntos y me hace alguna especie de onda, le hago menos, pues salto un color y hago al lado, ahí. Entonces vamos a ir emparejando. Esto nos tiene que quedar recto y sin ningún tipo de vuelo. Si vemos que no hace onda, bueno, podemos respetar color por color y le hacemos un punto bajo. Eso depende con el material que lo estén haciendo. Si vemos que hace un poquito de vuelo, entonces no hago una en cada color. Me salto y hago cada tanto. Bueno, ¿ven? Luego los contamos o vamos contando cuántos puntos hacemos y la misma cantidad de puntos los vamos a hacer de este lado. Yo me voy a quedar tejiendo toda esta hilerita de puntos bajos y luego les cuento cómo vamos a seguir con este trabajito. Bueno, acá tengo, en total tengo 22 puntitos. Hago mi última cadenita y voy a cortar esta hebra aquí, tiro, ajusto y vuelvo a repetir de este lado 22 puntitos. Luego ya sí les cuento cómo cosemos aquí el cierre. Bueno, una vez que ya tenemos los dos bordecitos en punto bajo, una vez más voy a hacer tomando solamente la hebrita de atrás. Es como este mismo punto que hicimos aquí en el inicio, haciendo un punto corrido, tomando la hebrita de atrás, ahí justo, hago una cadenita para saltar al punto que viene. Entonces tomo la hebrita de atrás y hago un punto corrido y le va a quedar como un cordoncito, es decorativo. Ahí, esta colita después la vamos a esconder y a cortar, pero vamos a hacer todo a lo largo de estos puntos bajos un punto corrido y le queda como un cordoncito muy bonito para la vista de donde va a ser el frente, donde está el cierre. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo del otro lado, simplemente repitiendo este puntito que hicimos abajo también. Solamente tomamos la hebra de atrás y vamos haciendo este punto corrido. Quiero mostrarles, para los que realmente se inician y no saben cómo esconder una hebra, aquí yo ya los había limpiado la pieza y no les mostré. Podemos enhebrar con una aguja lanera, y siempre vamos a respetar, cuando hay colores, bueno, respetamos el mismo color que estuvimos tejiendo y vamos a ir llevando estas hebritas y las vamos a ir escondiendo entre el tejido. Pero si estamos siempre del lado del revés, ¿no? Vamos a tratar de impedir de que no salga para este lado. Pero sí la podemos ir escondiendo y vamos pasando por los puntitos. ¿Ven cómo está esta? Esta yo me la traje hasta aquí. Siempre lejos de donde están los nudos. No podemos cortar donde están los nudos porque corremos el riesgo de que se desteja. No se olviden que es un trabajo muy artesanal. Entonces, vamos escondiendo estas hebritas un poquito lejos de donde está el nudo. Ahí, por ejemplo, yo lo fui pasando por entre medio de todos los puntitos. Y luego sí, cortamos al ras y vamos
sacando todas estas colitas que van quedando y las vamos cortando, ¿bien? Nos fuimos lejos de los nuditos y lejos de la orilla. Este es el frente. Miren qué bonito que queda con ese punto que hicimos recién. Entonces nos queda un lindo borde para luego coser el cierre y que quede linda la vista, porque esto va a quedar así. Entonces ahora vamos a coser el cierre a mano y luego va a ir unas puntadas acá. Y luego, bueno, les muestro cómo vamos a ir terminando. Pero ahora nos toca coser el cierre. Yo elegí este cierre en negro, que me gusta cómo queda plateadito. Pero cada uno va a elegir de acuerdo al color que tenga su funda, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estos colores, verde, rosa. Pero a mí me gustaba cómo quedaba en verde. Entonces lo vamos a coser simplemente con una aguja de coser el hilo en negro, porque tenemos que cubrir esta parte con negro para que no se vean las puntaditas, y con una puntada atrás tranquilamente, ven, acá medimos este cierre que va perfecto para esta fundita y vamos a empezar a coser. Voy a dejar el nudito de este lado, ahí. Vamos a tratar, si quieren ustedes le ponen unos alfileres. Yo porque estoy acostumbrada no me hace falta, pero si ustedes necesitan le ponen alfileres para sujetarlo, o lo pueden hilvanar y luego lo cosen. Yo voy a empezar a coser aquí y le vamos a hacer una puntada atrás. Lo pasamos aquí hacia adelante y podemos aprovechar el medio de estas dos cadenitas. Ahí mismo podemos ir pinchando y dándole una puntadita. Con la puntada atrás es suficiente. Este hilo no se va a ver en la lana y del lado de atrás, como el cierre es negro, estoy cosiendo con hilo negro. Si el cierre fuera de otro color, bueno, elijan el hilo del color del cierre. Así las puntaditas de atrás no se van a notar. Entonces yo le voy a ir cosiendo una al lado de la otra, bien pequeñitas, porque es un trabajo pequeño y aparte para que quede bien prolijito. Le vamos a ir haciendo esta puntadita atrás. Vamos ajustando y que quede bien al borde. Bueno, esta es una de las maneras de poner cierres. Obviamente que hay un montón y ya les iremos explicando a medida que vayamos sumando más trabajos, o en la sección de técnicas que ya prontito se las vamos a compartir. También ahí van a aparecer cómo coser cierres de diferentes formas. Bueno, yo me voy a quedar cosiendo aquí, pero obviamente tienen que coserlo todo hasta aquí abajo, bien, con una puntadita bien pegadita a la otra. Acá ya le cosí con el punto atrás, la puntadita atrás, y acá le puse un par de alfileres, porque yo tengo que abrirlo un poquito para tener un poco de comodidad para coserlo, pero es exactamente lo mismo, simplemente que yo voy a empezar a coser desde aquí, acá, le vamos a venir haciendo todas las puntaditas hasta aquí arriba, y luego les cuento cómo lo vamos a unir abajo y a reforzar este cierre, pero es simplemente repetir las puntadas aquí. Le puse alfileres para que no se mueva, nada más que para eso. Pero ven, falta nada más que coser un costadito y ya vamos avanzando. Yo ya cosí la otra parte. Ahí está, con una costurita puntada atrás, o alguna costura que ustedes manejen, si les gusta. También lo pueden coser a máquina, pero es una pieza tan pequeña que no vale la pena. Y acá nos va a quedar abierto y acá también. Bueno, ahora lo que voy a hacer, ven, acá esta parte del cierre, es todo esto va a quedar aquí adentro porque yo lo voy a coser con una aguja más grandecita, de coser lana, pero tiene punta. Vamos a unir y a cerrar esta bolsita, también con puntaditas, puntada atrás puede ser y puntaditas escondidas. Entonces vamos a cerciorarnos de que esto quede bien cerradito. Una costura bien pegadita a las puntaditas, que nos quede bien cerrado, y lo estoy cosiendo esta vez con lana del mismo color. Si quieren pueden elegir hilo de coser también, pero bueno, yo tomé esta opción de coserlo con la lana del mismo color. Así le vamos a ir dando una puntadita, se me hizo un nudito, tras otra, bien pequeñitas, y luego lo podemos reforzar. Yo me voy a quedar cosiendo y esta parte de acá queda un poquito abierta, también le voy a dar unas puntaditas y lo voy a unir. Esta parte de abajo del cierre. Voy a unir esta parte y esta. Entonces ya nos va a quedar la bolsita. Luego vamos a la parte de los hombros. Yo me quedo cosiendo y luego les muestro cómo va quedando este trabajo. Acá ya tengo cerrado abajo, cosido el cierre. Entonces ahora vamos a cerrar lo que sería la parte de los hombritos. Entonces yo voy a tejer aquí con un punto bajo
hasta acá y sigo de largo solamente por la parte de atrás y retomo en esta parte. Así que bueno, pongo aquí la hebrita por dentro, que luego el nudito me quede ahí atrás. Voy a buscar un punto de adelante y uno de atrás. Ahí. Tomo los dos juntos, dejo esta colita para atrás, después la voy a esconder. Y empiezo a traerme la lazadita, empiezo a hacer el puntito bajo aquí. Lo voy a combinar con este color. Y vamos a ir puntito por puntito. Acá nos tocaba como no sé si estaba la cadenita abajo, pero bueno, ahí. El otro puntito abajo. Acá tengo un punto bajo también. Y vamos haciendo esta unión de hombritos, tomando un puntito de adelante y otro de atrás. Y le vamos cerrando esta parte. Parece que se cierra mucho o que es pequeño, pero como se abre el cierre, el celular entra perfecto. Esta parte de acá no la voy a sujetar, porque luego la voy a sujetar cuando le haga la capucha. O sea que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntitos y me voy a cruzar tomando solamente estos puntos de atrás. Ahí. Hasta acá. Voy a hacer uno más. Acá hice 3 solitos y ahora vuelvo a retomar estos puntos, el de adelante y el de atrás, y vuelvo a hacer 5 puntitos, igual que hice en la otra parte del hombro. Tengo esta colita que me la venía llevando ahí, me molesta un poco, pero bueno, ahí va. Acá hago 1, 2 y así hasta completar los 5. 3, acá hago uno más, 4 y acá hago el último. 5. ¿Ven? Entonces hice 5 aquí, hice 3 en la parte de que sería la espaldita y nuevamente los 5. Me va a quedar esta parte aquí abierta, pero primero voy a hacer una cadenita más para cortar y luego esconder estas hebritas. Tiro, ajusto y acá me va a quedar así abierto. ¿Ven? Entonces, yo ahora voy a retomar puntos. Voy a empezar de este lado. Como este cierre llega hasta aquí, entonces yo voy a empezar a retomar desde aquí. Todos estos puntos, levanto todos estos puntos y me vengo hasta este otro lateral. ¿Ven? Voy a hacer este trabajo. Como hice acá. Tomé estos puntos, di toda la vuelta y llegué hasta aquí. Exactamente lo mismo voy a hacer con esta funda. Este cierre era un poquitito más cortito, muy poquito. Esta colita y esta, yo ahora en un ratito ya la saco y ordeno esa parte, que no me quede ninguna colita, que no me quede ningún sobrante. ¿Ven dónde voy a empezar? Voy a empezar donde termina mi cierre. Son unos puntitos más, pero no le hace nada y queda muy bonito igual. La capuchita va a quedar perfecta. Hago una cadenita y aquí empiezo a hacer puntos bajos. ¿Ven? Voy a ir rodeando todo lo que sería o conforma la parte del cuellito y la base de la capucha. Entonces voy sujetando puntitos. Acá como había muchos puntos juntos, a ver, tengo que hacer un poquito de fuerza. Ahí van 3. Aquí voy a hacer otro 4. Tomo uno del hombro, 5. Tomo otro más aquí del hombro, 6. Acá tengo los 3 que había en la espaldita. Hago 1, 2 y 3. Y como yo acá hice 6, tengo que volver a hacer 6 hasta aquí. Entonces, sujeto uno de aquí del hombro, 1, y voy dando la vuelta. No sé si lo notan, estamos ya girando. 2, aquí hago 3, y me faltan 3 más que van a llegar hasta aquí el borde del cierre. Entonces, sujeto ahí 1, aquí tengo que hacer fuerza porque hay muchos puntitos muy juntitos. Voy a hacer fuerza con mi aguja, a ver, no puedo entrar con mi aguja, pero bueno, lo voy a lograr. Ahí está, 2. Como eran puntos corridos los que tengo abajo, entonces es como que están muy ajustaditos. Y el último, ahí. Ya hice mis 6. Voy a levantar una cadenita, giro y vuelvo de nuevo sobre los mismos puntos. Entonces hago estos 6 que tenía en este lateral, 3 y 6. Hago los 3 que estaban en la parte de la espaldita. Ahora es más fácil, ya están todos flojitos.
y vuelvo a hacer los 6 que venían aquí bajando. Esta colita ahora la puedo poner aquí y me la voy llevando y la voy escondiendo, ¿ven? Al mismo tiempo que hago los puntitos yo ya estoy escondiendo esta colita, pero si no luego se puede enhebrar y la vamos escondiendo con una aguja, no hay problema. Pero bueno, son pequeños truquitos, pequeños detalles que hacen al tejido. Voy a estirar un poquito esta colita porque quiero mostrarles cómo va a ir quedando, ¿ven? Ahora voy a cortar todas estas lazaditas que están dando vuelta. Acá ya empieza a subir y tenemos que seguir unas cuantas hileras más hasta darle altura a la capucha. Entonces yo ahora vuelvo otra vez con puntos bajos. Cuando llego aquí, cadenita, vuelvo de nuevo, ¿ven? Como estoy acá, vuelvo a hacer una cadenita y otra vez vuelvo con los puntos bajos. Este es el trabajo que vamos a hacer hasta darle la altura que a nosotros nos guste para cerrarle la capucha. Yo me voy a quedar dándole unas vueltitas más y cuando llegue a la altura que a mí me guste les cuento y les muestro cómo vamos a seguir con este trabajo. ¿Ven? Yo le di unas 10 hileritas, ¿ven cómo queda? Voy a cortar una hebra más o menos de unos 25 o 30 centímetros, más que nada es para coser, ¿no? Le vamos a dejar un largo. Voy a hacer el último nudito, no lo hice con la aguja, esperen, voy a ajustar mejor la lana. Hago la última cadenita, tiro, ajusto y con esta hebrita ahora yo voy a enhebrar mi aguja de coser lana y vamos a coser esta parte. Entonces ya lo cosemos con el mismo color, ¿ven? Vamos a coser acá con el mismo color, les muestro por si alguien no había visto cómo yo coso. Estoy de este lado, voy a buscar la cadenita que está sobre el punto bajo de este otro costado, paso mi aguja, vengo de allá hacia mí, busco la cadenita que está sobre el otro punto de este lado y paso. Ahora busco la del otro lado, me cruzo y paso. Esta es una de las maneras para coser las uniones en lana. Así. Tiro pero sin ajustar mucho. Lo suficiente como para que vaya cerrando. Hace una especie de espiguita. Y luego cuando llego al final, lo que hago es tirar un poquito de esta lazadita, de esta hebra, y se ajustan bien todos los puntitos. Voy puntito por puntito, de un lado y del otro. Ahí. Si pueden ver, acá todavía no ajusté, pero se forma como una especie de espiga. Entonces ahora sí, tiro, ahí, y queda bien unida la parte de la costura. Queda perfecto. Me voy a ir hacia adentro. Traigo esta hebrita hacia adentro y acá hago el nudito para esconder, para cerrar la costura y para esconder. Ahí, le hago un nudito muy pequeñito. Ahí. Y ahora sí, escondo esta hebrita. Ya saben que nunca cortamos cerca del nudo. Siempre hay que ir llevando esa hebrita. Queda perfecto. Bueno, ahora ¿qué queda por hacer? Miren qué bonito. Ahora yo le voy a hacer un bordecito de puntos bajos todo el contorno de la capuchita para que quede prolijo como quedó acá. Solamente un bordecito de puntos bajos para mi gusto. Si alguien le quiere hacer algún punto en especial, bueno, eso ya saben que es jugar con la creatividad y con las ganas de que tenga uno de innovar, de poner sus toques. Ustedes le hacen el bordecito a gusto. Yo le voy a hacer simplemente con puntos bajos. Y voy a empezar desde aquí, desde la base, donde se terminaba la vista, donde está el cierre. Hago mi cadenita de inicio y empiezo a hacer puntitos bajos. Voy a hacer uno ahí mismo donde pinché, ajusto y voy a ir punto por punto haciendo un puntito bajo. Si ustedes le quieren hacer algún otro puntito de fantasía, lo pueden hacer también. De paso me voy llevando esta colita y la voy escondiendo al mismo tiempo. Pero si no, ya saben, la pueden enhebrar luego con una agujita y la van escondiendo. Al final del trabajo uno después recorta todos estos hilitos que van a ir apareciendo. Pero bueno, eso siempre queda para el final. Aquí yo voy haciendo punto por punto y le voy dando una terminación a la capucha. Cuando llegue al final de esta capuchita les muestro cómo va quedando. Hice mi última cadenita, yo llegué hasta el final, corté la hebra, tiro, ajusto y luego esta la vamos también a esconder por aquí adentro y cortar. Miren qué cosa más bonita, una monada.
Bueno, ahora nos tocaría hacer las mangas. Para las mangas yo voy a combinarlo con el mismo verde, o podría ser cualquiera de los colores que tenemos, ¿no? Que vayamos a usar. Y yo calculé más o menos unos 8 puntos, 8 por aquí y 8 por aquí. Entonces voy a elegir, voy a contar desde el hombro, porque este puntito que está aquí arriba lo tenemos que contar. Vamos a contar unos 7, 8 puntitos más o menos del ancho que voy a querer mi manga. Este, por ejemplo, tiene unos 8 puntitos. Entonces nosotros vamos a elegir más o menos, yo lo puedo medir porque ya tengo uno, pero son más o menos 8 puntitos. Voy a comenzar aquí, que es aproximado a lo que tenía en la otra fundita, y voy a tomar un puntito de aquí de la base, pero solamente de la parte de adelante. No traspaso toda la funda, porque yo voy a hacer ahí, solamente un puntito de la parte de adelante. Ahí. No es la manguita, lo voy a dejar un poquito para mostrarle. No es una tirita tejida simple, es como si fuese de verdad una manguita. Es tubular. Entonces, yo voy a agarrar 7 o 8 puntitos de aquí, voy a girar y voy a agarrar estos 7 o 8 puntitos de este lado. Entonces se hace un tejido tubular, no es plano. Y bueno, tiene otra gracia. Entonces, aquí hice uno, yo voy a ir haciendo y voy contando, pero más o menos acá. Ahí tengo el primero, porque el otro era una cadenita. Uno, voy a ir eligiendo dónde agarrarlos, porque es uniforme este tejido. Dos, tengo dos aquí. 3, 7, y voy a agarrar el primero de aquí del hombro. Y hago 8. Voy a girar y voy a bajar con 8 puntos para acá. El del hombro ya está. Así que voy a contar uno más por aquí, por la espalda. No voy a agarrar el mismo. Agarro ahí. 1, pincho. Agarro 2, 3, 7 y agarro este de aquí abajo, 8. Cuando tengo completo estos, que en total son 16, lo que voy a hacer es unir el último con el primero. Busco el primero, aquí, y voy a hacer un punto corrido. Ahí. Voy a levantar una cadenita y comienzo de nuevo mi vuelta. Donde está cada punto bajo, vuelvo a hacer un punto bajo. Entonces, ya, una vez que ya contamos todos los puntos, y tenemos los 8 de cada lado o 7 de cada lado, ustedes se van a fijar porque también depende el material que estén utilizando. Porque si ustedes están utilizando un hilo más finito, es muy probable que los puntos tengan que ser más cantidad. Si ustedes están utilizando algún hilo grueso, un poquito más grueso, también. Todo siempre varía, porque depende mucho el material que vayan a elegir. Esta, yo les decía, es una lanita doble, tejida, una lanita de bebé, de ropita de bebé, muy finita. Entonces a mí me gusta tejerla doble. Tiene un grosor más o menos, serán unos 3 milímetros aproximadamente. Entonces ustedes calculen, pero si usan un hilo más finito, obviamente tienen que variar la cantidad de puntos. Bueno, acá llegué al final de lo que sería mi hilera, entonces vuelvo nuevamente a encontrarme con el primer punto de esta hilera y voy a cerrarlo con un punto corrido, o punto raso, o punto enano. Ahí, paso y paso. Voy a tirar un poquitito esta colita porque les quiero mostrar cómo va quedando. ¿Ven cómo queda? Es una manga obviamente ciega, no tiene, no es cavadita ahí. Entonces vamos a ir tejiendo cierto largo, cierta distancia, pero luego vamos a empezar a disminuir. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras con la misma cantidad de puntos. Y a partir de aquí quizás vamos disminuyendo un punto o dos hasta darle el largo deseado. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que lo teja. Porque aunque yo estoy haciendo el mismo modelo, exactamente el mismo modelo, obviamente que queda diferente. Bueno, yo voy a seguir dándole estas 6 o 7 hileras según como me guste, como lo voy viendo, cómo queda, y luego les muestro cómo terminamos con esto. Acá yo
hago el primer punto bajo y así sigo, punto por punto. Cuando me vuelvo a encontrar con este primer punto, que doy toda la vuelta, cierro la hilera como cerramos normalmente una hilera cuando estamos tejiendo circular. Yo sigo tejiendo y después les cuento. En total acá tengo 7 hileras en punto bajo. Bueno, ahora voy a empezar a disminuir. Voy a levantar una cadenita y vamos a sacar la hebrita para hacer el primer punto bajo, pero no lo cierro. Me voy al lado, busco la segunda hebrita, tomo lazada y cierro todo junto. Acá hice una disminución y voy a seguir tejiendo todos los puntitos como se van presentando. Voy dando toda la vuelta de esta manguita y cuando voy llegando al final de la hilera, en los últimos 2 puntos, ahí voy a hacer la otra disminución. Entonces voy a hacer una disminución de cada lado y solamente se las hago en la parte baja. ¿Ven? Acá yo ya tengo uno, me quedan estos dos, tomo la lazadita, no lo cierro, me voy al lado, pincho, traigo la lazadita del punto bajo y ahora sí tomo una lazada, engancho y paso por todos los puntitos juntos. Me voy al primer punto y vuelvo a hacer un punto corrido para cerrar mi hilera. Voy a tirar un poquito porque les quiero mostrar. ¿Ven? Acá ya empezamos a achicar. Yo ya cerré 2 juntos de este lado y 2 juntos de este lado. Nuevamente voy a hacer exactamente lo mismo. Levanto, tomo una lazada, me voy al de al lado, tomo otra lazadita y cierro los 2 juntos. Doy toda la vuelta de la manguita y vuelvo a hacer una disminución del otro lado de la manga. Cuesta por ahí un poquitín porque son trabajos tan pequeñitos, pero bueno, la que hace amigurumis obviamente esto lo hace como nada porque están acostumbradas a tejer trabajos tan pequeñitos, pero bueno, es una cuestión de acostumbrarse. Acá tengo estos últimos 2, o sea que acá me falta uno. Cuando llego a estos últimos 2 hago exactamente lo mismo. Tomo lazada en uno, en otro y ahora sí cierro todo junto. Cierro esta hilera con un punto corrido. Tiro de la colita y miro. Voy mirando cómo queda mi trabajo. Ahí van achicando. Yo ahora voy a hacer una hilera pero sin ningún tipo de disminución. Esto, lo que pueden hacer ustedes es ir anotando. Por ejemplo, si yo hice 7 hileras de puntos bajos recto, anoto de la 1 a la 7 todo punto bajo o la cantidad, 16 puntos bajos. En la número 8 hice una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Y van anotando. Eso también sirve, es bueno para que la que no sabe hacer gráficos o ir anotando nuestros tejidos, son pequeños pasitos que pueden ir aprendiendo y para ir poniéndose en cancheras o cancheros para anotar nuestros tejidos. Es muy importante porque cuando estamos aprendiendo estas cosas que parecen tan simples, es muy probable que no nos queden, nos olvidamos enseguida, son muchas cosas, muchos tejidos, muchos números, mucho es lo que tenemos que contar. Entonces es un datito para que vayan aprendiendo cómo vamos realizando nuestros patrones. Por ejemplo, con esta manguita o con todo el trabajo en sí. Cada paso que van haciendo lo pueden ir anotando y van practicando mientras tanto. Obviamente siempre para los que comienzan con este tejido. El que ya está canchero lo hace tranquilamente. Bueno, voy a levantar una cadenita y esta vuelta en esta hilera solamente voy a hacer puntos bajos sin ningún tipo de disminución. Voy a respetar cada uno de los que me encuentre, ¿sí? Cuando termine la hilera les cuento cómo seguimos. Bueno, acá terminé mi hilera, voy a levantar, voy a hacer un punto bajo y ahora voy a hacer una disminución, pero primero un punto bajo y luego la disminución. Tomo una lazadita, la otra hago mi disminución. Voy a dar toda esta vueltita, como veníamos haciendo. Y esta vez me voy a frenar no 2 puntos antes, sino 3, porque voy a volver a hacer una disminución, pero luego viene el punto bajo. Lo hacemos al revés. Entonces vamos emparejando un poquito la forma.
A ver, voy a contar. Acá tengo 1, 2, 3. Estos dos van a hacer la disminución y este va a ser mi tercer punto. Entonces, tomo la azadita, me voy al lado, tomo la otra, engancho y cierro. Y así acá hago mi último puntito bajo. Y vuelvo a cerrar esta hilera con un punto corrido. Ahí. Todavía me falta un poquito más. A mí me gustaría un poquitito más larga, así que le voy a hacer una hilera más de puntos bajos y miro a ver si me gusta cómo queda el largo de mi saquito, de mi buzo, de la manga de mi buzito. Voy a dar una hilera más sin disminución. Aquí yo me quedé ya con 10 puntitos. Voy a hacer una hilera más sin disminuir. Ustedes se van a ir fijando cómo, si les gusta el largo de la manguita. Yo voy a hacer esta y una más. Luego les voy a contar cuántas hileras son en total. Recuerden que tienen que hacer la otra manga y hacer exactamente lo mismo. Eso es bueno cuando anotamos también, para tener un recordatorio de cómo vamos haciendo nuestro, porque si tenemos que hacer dos, ahí se complica. Bueno, acá yo voy a cerrar mi hilera y voy a hacer una más y yo ya aquí corto mi hebra. ¿Ven? Me falta una más para que a mí me guste cómo queda el largo de la manguita. Y ya corto la hebra y les muestro cómo seguimos. Bueno, acá llegué al final. Voy a cortar la hebra un poquitito larga para que me permita luego coser la argollita que va cosida aquí en la manga. ¿Ven? Esta argollita que está acá la tengo que coser en este lugar. Entonces yo dejo esa hebrita un poquito larga, tiro, ajusto y me va a permitir ya enhebrar y coserlo. ¿Sí? Este es el largo que a mí me gustó. Ya les cuento. 1, 2, 3, 13, 14 hileras en total. Si ustedes lo quieren repetir, si tienen un material similar, con 14 hileras le va a ir perfecto. Bueno, ahora me tengo que venir de este lado y hacer exactamente lo mismo. Las mismas disminuciones, la misma cantidad de hileritas. Yo me voy a quedar tejiendo y ya casi que lo tenemos. Miren esta preciosura. Acá ya cosí el mosquetón. Lo cosí de la misma manera que les voy a mostrar cómo vamos a coser de este lado la argollita. La introduzco aquí en la manguita, sostengo y con la misma lana le vamos a dar primero unas buenas puntaditas aquí para sujetar y vamos entrecruzando las puntaditas y vamos abrazando la argollita para que no se nos vaya a ninguna parte, que se haga resistente. Y la podemos colgar ya de aquí, se puede colgar en la cartera o si lo queremos enganchar en alguna parte que sostenga nuestro celular, queda muy bonito. Si ustedes no quieren ponerle una argollita, le pueden poner un botón y un ojal, o si no le quieren poner nada, bueno, no le ponen nada, pero a mí me pareció que este detalle quedaba realmente muy bonito. Bueno, aquí yo ya hago un nudito y lo voy a esconder dentro de la manguita. Aquí voy a hacer un nudito y lo escondemos. Lo llevamos para adentro, con la misma agujita lo vamos llevando para adentro, lo vamos enganchando entre los puntos y cortamos. Miren qué bonito, ¿ven? Le queda este mosquetón para que se sujete de algún lado. Yo ahora le voy a hacer un pomponcito, miren lo que es, un mini pomponcito. Pero el que no le quiera hacer o no le guste el pomponcito, no se lo hace. Pero si queremos hacerlo así completito, muy bonito como está, con el pomponcito va a quedar divino. Bueno, voy a buscar de todos estos colores mis hebritas y ya les muestro cómo hacemos este mini pomponcito y se termina este trabajo divino. Miren, tengo de cada color que utilice en el bucito las 2 hebritas. Como es un pompón muy chiquitito, lo voy a hacer con mi mano. Voy a dejar esta colita así que me sobre y con todas estas hebras voy a empezar a enroscar. El tamaño, obviamente, ustedes van a elegir y la cantidad de lanitas que quieran que tengan sus pompones también. Eso siempre es a gusto. Si lo quieren hacer en un solo color, también es válido. Esto es muy libre. Recuerden que las artesanías tienen mucho que ver con cómo nos sentimos, con nuestra creatividad, qué es lo que estamos buscando. Entonces, es cuestión de jugar, como digo siempre. Bueno, yo creo que acá, ahí yo creo que está bien. Entonces voy a cortar y así con mucho cuidado voy a atar todas estas. Voy a utilizar este mismo verde. Lo voy a atar al medio. Todo el mundo sabe hacer un pomponcito,
Esta es una de las maneras más simples para hacer un pomponcito. Y como es tan chiquitito, ahí le voy a hacer 2 nudos bien apretados, bien apretaditos. Ahí. Y ahora voy a cortar todas estas hebritas. Vamos a cortar acá. Esto es grande, pero como yo lo voy a ir recortando para buscar ese tamaño pequeñito que quiero. ¿Ven cómo queda así? Bueno, yo ahora lo voy a doblar. La que tiene pomponera, como siempre digo, usen pomponera. Esta es una manera bastante rústica de hacer un pomponcito. Voy a buscarme una tijera que corte bien y ya les muestro cómo sigo con mi pomponcito. Bueno, acá ya conseguí mi tijera que corte y voy a empezar a hacer, como decimos siempre, le hacemos un poquito de peluquería a esto y vamos a ir achicando al tamaño que más nos guste. Esto es un pompón muy pequeño porque el trabajo es súper chiquitito. Cada una tendrá su técnica para los pompones. Yo lo voy redondeando y voy a ir probándoselo a mi busito tan bonito. Me tiene loca de amor este busito y por lo que me han comentado y les agradezco tantos mensajes. Ven, le queda grande, un poquito más chiquitito. Tantos mensajes ha recibido este busito. Muchísimas gracias, es muy divertido hacer estas cosas tan originales y vistosas. Espero que lo disfruten al tejerlo, que se diviertan sobre todas las cosas, que se diviertan porque es realmente un placer tejer y cuando hacemos estas cosas tan bonitas vale la pena. Le voy a cortar un poquito más, le voy cortando de a poco, supongo que a todas les pasa lo mismo, ¿no? Ir recortando, midiendo, siempre hay que hacer lo mismo, es cuestión de ir probando y ver que nos guste. Y a ver si ahora me gusta este tamaño. Ay, muy bonita. Quizás un poquito más yo le cortaría. Bueno, yo me voy a quedar recortando, ¿ven? Porque miren el tamaño. ¿Ven que este es mucho más chiquitito? Por lo menos a mí me va a gustar un poquito más chiquitito y ya después se lo coso y se los muestro terminadito. Listo el pomponcito. Bueno, nos queda, ¿saben qué? Los bolsillitos. Apenas, si ustedes quieren, le hacen un bolsillito. Yo se lo voy a hacer porque este los tiene y le queda realmente muy bonito. Simple, muy simple hacer estos bolsillitos. Vamos a hacer 4 cadenitas de base. 3, 4. Y voy a hacer una más para levantar porque voy a hacer una hilera de puntitos bajos. Acá hago una, 2 puntos bajos, 3 y 4. Ahí. Muy simple. Vuelvo a levantar una cadenita, giro y una hilera más de puntos bajos. Acá van 2, 3 y el otro que está aquí en la esquinita escondidito, 4. Cadenita y última hilera. Eso es todo para el bolsillo. 3 hileras de 4 puntos bajos. Ahí está. Cadenita para hacer nudo, corto, tiro, ajusto y voy a esconder estas hebritas de este lado, del lado del revés. Lo voy a apoyar aquí, voy a agarrar una agujita para coser la lana, le doblo la solapita y lo voy a coser, ¿sí? Yo ahora voy a esconder las lanitas y ya les muestro cómo. Bueno, primero lo vamos a ubicar donde más nos guste, ahí, y yo voy a coserlo con el mismo color de la lana, con unas puntaditas. Bueno, le voy a dar unas puntaditas a partir de la mitad del bolsillito, porque esta esquinita yo se la voy a doblar para que se haga una solapita. Entonces desde aquí, simplemente con unas puntaditas sueltas, como para sujetarlo, ahí apenitas nada. Esta costura es mínima. Piensen que este bolsillito es diminuto. Bueno, me voy a quedar cosiéndolo y luego les muestro cómo queda. Esta parte de aquí yo le voy a doblar hacia afuera, este triangulito así. Entonces queda un bolsillito con una solapita. Yo me quedo cosiéndolo y luego les muestro cómo quedan terminados. Listo, cosidos los bolsillitos que son súper mini. Recuerden, 4 cadenitas, 3 hileras en punto bajo. Se pliega este triangulito para afuera y una costura muy agarradas, muy superficiales, ¿no? No vamos a pasarlo para el otro lado para que no se vea la costura. Y listo, miren qué cosa más bonita. Vamos a vestir a nuestro celular. Le vamos a poner el busito, queda súper simpático.
ahí, aquí para sujetarlo, si lo queremos sujetar en algún bolso, en una mochila, en la cartera, no tenemos donde agarrarlo. Es realmente muy simpático, muy bonito. Este pompón me tiene loca de amor, es la verdad un trabajo precioso. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, coméntenos, compartan nuestros videos, que lo hacemos con muchísimo cariño para compartir con todo el mundo. Enganchense con el crochet, que es maravilloso, y como siempre les digo, las esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, que sé que compartimos mucho lo que hacemos aquí en YouTube, en Instagram también compartimos nuestros trabajos, pero en Facebook es un grupo hermoso el que se ha formado porque ustedes comparten estos trabajos tan bonitos que van haciendo desde nuestro canal, y la verdad que es muy divertido, muy lindo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo trabajito. Con mucho cariño les dejo un beso enorme y las esperamos como siempre con el dedito para arriba. Como siempre les digo, buena onda, por favor, que en el mundo está faltando. Este momento la estamos pasando todos un poco mal, pero hay que ponerle alegría a la vida y hacer cosas bonitas con nuestras manos. Muchísimas gracias, un beso enorme.